Bien, pues la sesión anterior habíamos visto algo sobre identidades, básicamente cómo obtener las identidades trigonométricas pitagóricas y cómo obtener senos y cosenos de ángulos mayores a 90 grados utilizando precisamente las identidades, en este caso identidades de la suma del seno de la suma de ángulos. Lo mismo para el coseno de la suma de ángulos. Lo que vamos a hacer a continuación es comenzar a ver la parte final del tema de trigonometría, que es ley de senos, ley de coseno, y ver algo de ecuaciones trigonométricas. Entonces, lo que pueden ver ahí en pantalla, pues es un triángulo cualquiera, no es un triángulo rectángulo, es un triángulo cualquiera. Este triángulo cualquiera pues tiene tres vértices llamados A, B y C, los cuales me van a servir para nombrar los ángulos que corresponden a cada vértice. Ahora, también pueden observar que tienen los lados de este triángulo también nombrados como A, B y C. Y dense cuenta que cada lado del triángulo pues está contrario al vértice de la misma letra, nada más que en mayúscula. Entonces, por ejemplo, ahí acabo de trazar lo que es el lado A opuesto al vértice A, que lo estamos tomando como ángulo. Entonces, el lado A minúscula es opuesto al ángulo A mayúscula. Pueden ver que es exactamente lo mismo con B. El ángulo B es opuesto al lado B. Y el lado C es opuesto al ángulo C. Bueno, entonces, con esto vamos a deducir cuál sería la ley de los senos. Entonces, nada más vamos a deducir una parte, no la vamos a deducir completa, ¿sí? Bien, ¿puedo transformar este triángulo cualquiera en un triángulo rectángulo si trazo por aquí su altura? Aquí tendré un ángulo recto y entonces ya tengo dos triángulos rectángulos. A ver, esta altura en común le voy a llamar H. De tal forma que para el primer triángulo, el triángulo que tienen hacia su izquierda, este que voy a trazar en color naranja, este triángulo podemos aplicar lo que vendría siendo la razón trigonométrica del seno. Entonces, como el vértice en A me denota el ángulo A, pues puedo calcular el seno de A, que sería el cateto opuesto, que es H, entre la hipotenusa B. Bueno, de aquí voy a despejar H. Y entonces me quedaría B seno de A. A esta le voy a llamar 1. Esa es mi expresión 1, mi igualdad 1. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero con el triángulo que estoy ahora trazando aquí en color, remarcando, mejor dicho, en color verde. Entonces, puedo hacer exactamente lo mismo, solamente que ahora calcular el seno del ángulo B. Entonces, de acuerdo a la definición de la razón seno, pues el seno del ángulo B vendría siendo el cateto opuesto, que sigue siendo H, sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa sería A. Despejo H y entonces obtendría que H es igual a A seno de B. Esta es 2. Bien, ustedes pueden observar aquí que las expresiones 1 y 2 son H, son dos formas diferentes de calcular H. De esta forma, puedo igualar 1 con 2 para obtener la expresión B seno de A
es igual a seno de B. Ahora, lo que voy a hacer es separar. Todo lo que tenga B lo paso de un lado, todo lo que tenga A lo paso del otro. Entonces, tenemos ahí seno de B multiplicando a A. En el otro lado estaría dividiendo. Y lo mismo para el seno de A. Bien, pues ya tenemos esta igualdad aquí obtenida a partir de el cálculo de la altura h del triángulo que tenemos aquí. Les reitero, es un triángulo cualquiera, no tiene que ser un triángulo rectángulo, puede ser cualquier triángulo. Y obtenemos esta relación. B sobre seno de B es igual a sobre seno de A. Si lo complementamos con el lado C y el ángulo C, pues resulta que C es igual al seno de C. Y entonces, esta triple igualdad la conocemos como la ley de los senos. Entonces, cualquier triángulo podemos encontrar sus magnitudes tanto en ángulos como en lados a partir de la ley de los senos. La única restricción es que debo tener dos lados y un ángulo opuesto a alguno de esos lados, o bien dos ángulos y un lado opuesto a uno de esos ángulos. Con eso puedo encontrar todos los lados del triángulo. Es la primera parte de lo que se conoce como resolución de triángulos. Para usar la ley de senos necesitamos dos lados y un ángulo opuesto a los lados. Y tenemos otra condición, que sería dos ángulos y un lado opuesto. Esas son las dos condiciones para que podamos usar la ley de seno. La ley de senos. El ejemplo es el siguiente. Tengo un triángulo rectángulo no es cierto, es un triángulo cualquiera que tiene los siguientes datos. Su lado A mide 8, su lado B mide 5 y su ángulo A es de 54 grados. Lo que debemos hacer a continuación es encontrar el resto de lados de este triángulo. Entonces, si ustedes observan, se encuentran precisamente las condiciones que comenté hace un ratito. Lo que vendría siendo dos lados y un ángulo que sea opuesto a alguno de esos lados. Y con esto pues sí podemos aplicar lo que sería la ley de senos. Entonces, la sugerencia es traten, si en la medida de lo posible, traten de dibujar cómo está la geometría para que sepan cuáles son los lados que les faltan, los ángulos que les faltan. Y en dado caso de que no suceda así, de que no quieran imaginar la geometría o no quieran hacer ningún bosquejo, pues entonces directamente aplican la ley de los senos. Recuerden que esta ley establece que en cada cociente se encuentran C, B y A de manera independiente. C entre el seno de C, B entre el seno de B y A entre el seno de A. Entonces, con eso también podemos saltarnos la parte de la geometría. En este ejemplo, pues voy a esbozar más o menos cómo podría ser este triángulo, porque no nos dicen en realidad en qué posición está. Entonces, lo único que sabemos es lo siguiente. Podemos decir que este es el lado B, que vale 5, que este es el lado A, que vale 8, y me dice que el ángulo A vale 54.
Entonces el triángulo lo puedo cerrar aquí. Lo puse muy largo. Lo voy a poner así. A. Y el ángulo opuesto a A, que sería este, es el que vale 54. Entonces lo voy a poner de esa forma. Les reitero, es nada más un esbozo de la geometría. No sabemos cómo esté el triángulo. Después ya podemos dibujarlo con más calma, pero en este momento, como no conocemos otra cosa del triángulo, pues nos quedaría de esa forma, más o menos, ¿no? Entonces, lo que quiero es encontrar cuánto valen el ángulo C, el lado C primero, el ángulo C mayúscula y el ángulo B mayúscula. Bueno, lo que podemos hacer es entonces aplicar la ley de senos. Recordando, la ley de senos me dice A sobre seno de A tiene que ser igual a B sobre seno de B, y esto tiene que ser igual a C sobre seno de C. Entonces, con los datos que tenemos, pues podemos tomar dos partes de la igualdad que involucran a B y C, porque observen que tenemos A y B. Entonces tomamos nada más la parte que tiene A y B dentro de esta ley de senos y aplicamos la sustitución de datos. Entonces A vale 8 entre el seno de A, que sería el seno de 54, y esto tendría que ser igual a B, que vale 5, entre el seno de B, que no lo conocemos. Entonces vamos a despejar el seno de B. Voy a multiplicar a ambos lados por seno de B. Y bueno, más fácil para que obtengamos un despeje más rápido. ¿Qué pasa si invierto el primer cociente? ¿Qué necesito para conservar la igualdad? Exactamente, entonces si invierto uno, invierto el otro. Y ahora sí, ya puedo despejar B, el seno de B. Entonces multiplico ambos lados por 5 para que me quede 5 octavos del seno de 54 grados. Y esto es el seno de B. Bueno. ¿Cuánto nos devolvería el seno de B? Sería 5 por seno de 54 entre 8. Ajustémoslo a 3 cifras decimales. 0.506, efectivamente. Eso es lo que nos devuelve el seno de B. No es el ángulo, es el seno de B. Entonces, lo que podemos hacer con este valor que tenemos aquí, pues es a ambos lados de esta igualdad aplico en este caso el ángulo cuyo seno, y esto me va a devolver el valor de B. Entonces, si ustedes en su calculadora al valor de B de 0.506 le aplican seno a la menos 1, ¿cuánto les da? 30.37. Ahí vamos a tener un poquito de discrepancia en los últimos dígitos por quienes lo están haciendo con todos los decimales y por quienes lo hicieron con la reducción. Entonces podemos decir que 30.37, 30.3 más o menos es el ángulo correcto. Bueno, entonces con esto pues ya tenemos el primer ángulo. ¿Cómo calculamos el segundo ángulo? Por ángulos internos de un triángulo tendríamos 180 grados menos 54 menos 30.37. Esto nos devuelve la magnitud del ángulo C. Y de esa magnitud me dijeron que 90 y ¿qué?
95.62 grados. Y esto es lo que vale el ángulo C. Pues ya tenemos entonces los tres ángulos. ¿Qué nos hace falta? Calcular el lado C. Pues entonces podemos aplicar por última vez la ley de senos. Ahora lo podemos hacer entre, por ejemplo, A y C para encontrar cuál es la longitud de ese último lado que nos hace falta. Entonces, aplicando esta última ley de senos, tendría A entre el seno de A, tendría que ser igual a C entre el seno de C, para encontrar el lado C, C minúscula. Bueno, pues entonces A, habíamos dicho que valía ¿cuánto? 8. Y el seno de A, pues es el seno de 54 grados. C no lo conocemos, entonces el seno de C, que el ángulo C es 95.62. Y entonces con esto ya podemos calcular el ángulo C. El ángulo C lo calculamos a partir de 8 por el seno de 95.62 grados entre el seno de 54 grados. Y esto es el lado C. ¿Qué longitud nos devuelve? 9.841. Y listo. Pues ya tenemos entonces todas las longitudes de este triángulo, lo mismo que todos los ángulos de este triángulo. A ver, entonces, ahora los datos son los siguientes. Tengo el lado A, que vale 3, el ángulo A, que vale 23, y el ángulo C, que vale 31.3 grados. Entonces, con estos datos necesitamos encontrar el resto de datos del triángulo. Para este, pues no lo voy a dibujar. Vamos a tomarlo ahora de esta otra forma, en la cual no tenemos ningún esbozo de la geometría del problema. Entonces, con estos datos, ¿qué es lo primero que calcularían? ¿El lado C o el ángulo B? Cualquiera de los dos. De hecho, es más rápido calcular primero el ángulo B, porque hacemos lo mismo que en el ángulo del ejemplo anterior. Serían 180 grados menos el ángulo A menos el lado C. Y entonces para este caso tendríamos que el ángulo B, ¿cuánto les devuelve? $125.7. ¿Punto 7? Sí, punto 7. Listo. Ahí está. Entonces, ya tenemos lo que sería el ángulo B. Con este ángulo B, pues ya podemos aplicar la ley de senos completa para encontrar el lado C y el lado B. Entonces, voy a aplicar la ley de senos primero para encontrar el lado C. Entonces, tendríamos que A entre el seno de A es igual a C
entre seno de C. Esto quiere decir que A, que vale 3 entre el seno de 23, tiene que ser igual a C entre el seno de 31.3. Y pues podemos despejar. Entonces, de esta forma, C me va a quedar de esta manera. El seno de 31.3 entre el seno de 23. Todo esto multiplicado por 3. ¿Cuánto les devolvería entonces la longitud del lado C? $3.98. Vale. Pues ya tenemos un lado calculado. Nos hace falta el otro. Ya tenemos el ángulo faltante. Pues vamos a calcular de una vez el último lado. Entonces ahora la ley de senos, pues la aplicamos como A. Seno de A es igual a B. Seno de B. Y esto quiere decir que 3 entre el seno de 23 tendría que ser igual a B entre el seno de... ¿cuánto? No me acuerdo. 125.7. grados. Bien. Entonces, despejando B, esto me quedaría como 3 veces el seno de 125.7 grados sobre el seno de 23 grados, y esto es igual al lado B. ¿Cuánto les da esta magnitud? Ahí está. Y pues ya tenemos entonces absolutamente todos los lados que estábamos intentando calcular. Ahora voy a tener el siguiente triángulo. Puede ser un triángulo cualquiera, pero para que se nos haga más rápido lo voy a dibujar de esta forma. Este va a ser el ángulo B, ángulo A, y este es el ángulo C. Aquí nada más remarco el triángulo. Entonces, los lados, este es A, opuesto al ángulo A, este es B, opuesto al ángulo B, y este es C, opuesto al ángulo C. Bien, aquí lo que voy a hacer es calcular dos bases, dos segmentos de recta. Voy a calcular un ángulo, una base X, que va a ser auxiliar, y una altura Y. Bien. Ahora, aquí ya me va a formar dos triángulos rectángulos. Me va a formar este, el que se encuentra todo en azul. Este sería el primer rectángulo. Y me va a formar el que me devuelve tomando en cuenta los dos triángulos, tanto el que está en blanco como el que está en azul. Bueno, entonces, lo que quiero que hagamos en este momento es utilizar este angulito que está aquí para obtener, que le voy a llamar phi. Lo que quiero es obtener sus razones trigonométricas respecto al triángulo. Ahora, el ángulo que conocemos es B. Este es el ángulo B. Lo voy a remarcar aquí con 100.
Entonces, ese es el ángulo B. El ángulo φ, ¿cuánto debería valer? ...180 menos B. Vale, entonces, hasta ahí todo bien. 180 grados menos B. Entonces, quiero calcular lo que sería el coseno del ángulo φ. Entonces, al ser una resta, tendré que calcular el coseno de 180 grados menos el ángulo B. ¿Cómo calculábamos esto? Coseno de 180 por coseno de B más, porque estamos restando, entonces aquí usamos más, seno de 180 grados por seno de B. A ver, aquí les pregunto, ¿cuánto vale el coseno de 180? Menos 1, entonces el coseno de 180 es menos 1. ¿Y el seno? 0, exactamente. Entonces, el seno de 180 es 0 y el coseno de 180 es menos 1. Entonces, con esto puedo simplificar la expresión del coseno. Resulta entonces que el coseno de φ tiene que ser igual a menos coseno de B. A ver, ahora hago lo mismo para el seno. El seno de φ pues es lo mismo que el seno de 180 grados menos B. Y entonces en este caso la expresión que tendría sería el seno de 180 por el coseno de B menos el seno de B por el coseno de 180. Bueno, ¿cuánto les devuelve entonces el seno de 180? Ya me dijeron que es 0. El coseno de 180 pues es menos 1. Y entonces la reescritura de esta expresión me devolvería como que el seno de φ tiene que ser igual a el seno de B, porque sería menos 1 por este menos más. Bueno, ahí les voy a dejar estas dos. Más este le voy a poner 1 y este le voy a poner 2. Vale, entonces coseno y seno. Entonces, le subo nuevamente hasta aquí. Bien, a ver, ahora lo que quiero relacionar es el ángulo φ, que es el que tenemos ahí en color cian, con esos catetos auxiliares XY y la hipotenusa A que aparece ahí. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que el coseno de φ también lo pueden definir como X entre A, que sería el cateto adyacente X, entre la hipotenusa A? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Y el seno del ángulo φ sería el cateto opuesto Y entre la hipotenusa A. Los voy a escribir aquí abajito. Tenemos que el seno de φ es entonces Y sobre A. Y tenemos que el coseno de φ es X sobre A. Bueno, ahora lo que voy a hacer es sustituirlos, esto coseno de φ y seno de φ, por los valores 1 y 2 que encontramos aquí. Entonces, esta igualdad 2 y esta igualdad 1 las voy a sustituir justamente donde tengo estos dos cocientes.
Y entonces me quedaría seno de phi, pues es el seno de b, igual a y sobre a. Y coseno de phi es menos el coseno de b, igual a x sobre a. Bueno, con esto voy a despejar y para que me quede a seno de b, esto es igual a y. Y voy a despejar x para que me quede menos a coseno de b, y esto es igual a x. Bien, entonces aquí ya tengo estos dos, los voy a enmarcar porque los vamos a usar en un momento más. Aquí tengo al seno y el coseno de phi en términos de a y el seno o coseno de b, ¿sí? Estos los necesito porque quiero que veamos el triángulo rectángulo más grande. A ver, ¿ustedes están de acuerdo ahora que el triángulo blanco junto con el anexo, el triángulo anexo en color cian, les forma un triángulo rectángulo, ¿no? Todo este sería el triángulo rectángulo. Bueno, ¿cómo les quedaría el teorema de Pitágoras para este triángulo? Exacto. Para este triángulo el teorema de Pitágoras les quedaría como x más c al cuadrado más y cuadrada. Esto es igual a b cuadrada. Entonces voy a utilizar este teorema de Pitágoras aquí abajito. Y nos quedaría de la siguiente forma. Voy a dejar estos ahí reservados. Entonces tengo x más c elevado al cuadrado más y cuadrada. Esto tendría que ser igual a b cuadrada. Bueno, desarrollo los cuadrados. Entonces, del lado izquierdo, sumando me quedaría como x cuadrada más 2xc más c cuadrada más y cuadrada, y esto es igual a b cuadrada. Bueno, ahora puedo sustituir lo que vale x en esta expresión y también lo que vale y. Entonces, ahí x, si lo elevo al cuadrado, me quedaría como a cuadrada coseno cuadrado de b más 2 veces x. Entonces 2 por el término x que tengo aquí, pues me quedaría menos 2a. Primero a c coseno de b más c cuadrada. Y por último sustituyo y cuadrada por esta expresión. Y entonces me quedaría más a cuadrada por el seno cuadrado de b. Y todo esto me sigue dando b cuadrada. Bueno, ¿qué pueden simplificar? Exactamente. Entonces, factorizo a cuadrada. Coseno cuadrado de b más seno cuadrado de b. Más, voy a poner primero c cuadrada. Menos 2ac coseno de b, y esto vendría siendo b cuadrada. Bien, entonces pues es ahí la identidad pitagórica fundamental que dedujimos la vez anterior, y entonces todo esto es 1, y al final encontramos que a cuadrada más c cuadrada menos 2ac coseno de b pues es lo mismo que b cuadrada. Y tenemos una de las formas de la ley del coseno. Para tenerla completa, pues entonces tendríamos b cuadrada más c cuadrada menos 2bc coseno de a es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2ab coseno de c igual a c cuadrada. Bien, entonces aquí tenemos las tres diferentes formas que puede tomar la ley del coseno.
Las dos últimas pues son una extensión de la primera porque podemos hacer este mismo proceso para los lados A y C. Entonces, dense cuenta que cada una de estas expresiones involucra dos lados y el ángulo entre ellos. Entonces, el criterio para que podamos aplicar la ley del coseno es el siguiente: dos lados y el ángulo entre ellos. Ese es el criterio que necesitamos para calcular la ley del coseno. Y pues la demostración completa, pues tendremos que hacer este mismo proceso para los otros los dos casos, el verde y el que está en como color lila. No lo vamos a hacer con una sola demostración, es suficiente. Lo que sí es especificar en qué momentos usamos la ley del coseno, cuando tenemos dos lados y tenemos el ángulo entre ellos. Entonces, en este caso, lo que quiero es los siguientes datos. Tengo un triángulo el cual su lado A vale 17. El lado C vale 20. Y el ángulo B vale 117 grados. Este es un triángulo en el cual tengo A, C y B. ¿Cuáles son el resto de datos del triángulo? Si ustedes se dan cuenta, aquí no puedo utilizar la ley de senos directamente, necesito forzosamente aplicar la ley de cosenos. Podemos hacer un pequeño dibujo, entonces aquí con el dibujo nos vamos a dar cuenta por qué se tiene que utilizar ley de cosenos. Aquí tengo el lado A. Voy a decir que este es el lado A. El lado C sería este. Entonces, el lado B tiene que ser este. Si ya tengo A y C, entonces el único que me falta es B. Ahora, ¿quién es el ángulo opuesto al lado B? Pues el ángulo B mayúscula. Y esta es la magnitud de 117 grados. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que la ley de cosenos es la que tenemos que utilizar para encontrar B, debido a que tengo ahí el ángulo de 117 grados, que es B, y los lados A y C. A ver, necesito aplicar entonces la ley de coseno. ¿Cuál sería la ley de coseno que debo aplicar? La de B cuadrada. B cuadrada tiene que ser igual a cuadrada más C cuadrada menos 2AC por el coseno de B. Entonces lo único que hago es sustituir datos. B cuadrada tendría que ser igual a 17 al cuadrado más C cuadrada, que vale 20 al cuadrado, menos 2. A por C, 17 por 20 son coseno de 117 grados. Bueno, a ver entonces. A ver, 17 al cuadrado. Eso les debe dar... ¿Cuánto? 289. Más 20 al cuadrado son 400. Menos 1280. No es cierto, 680.
680 por el coseno de 117 grados. Bueno, esto es lo mismo que 689 menos 680 por el coseno de 117 grados. Y entonces ya podemos obtener b cuadrada. Entonces aquí b cuadrada es 997.71 y b es 31.587. Bueno, aquí es 71.4. 997.714 y b es 31.587. Ahora sí, ¿ya es correcto? Vale. Y entonces ya por último, el seno de A pues sería igual a 17 entre 31, 587, por el seno de B, que sería el seno de 117 grados. A ver, entonces el seno de A nos devolvería 17 por seno de 117 entre 31.587. A ver, esto les devuelve 0.4795. Me voy a poner como 0.479 y en este caso nada más lo voy a truncar. Y entonces en este caso el ángulo A debe ser por ahí de 29 grados, 28, 29 grados. Le voy a poner 6, nada más a falta de espacio, 28.6 grados. Ya tenemos entonces A. Dense cuenta que aquí para resolver el triángulo completo aplicamos primero ley de coseno y después la ley de seno. Bueno, pues para calcular C ya nada más hacemos la resta, ¿no? 180 grados menos 117 grados menos 28.6. Y eso nos da 34.4. ¿Ustedes están de acuerdo que esta es una igualdad, no? Vale, entonces, a ver, quiero que desde su punto de vista, ustedes me indiquen cuál es la diferencia entre esa igualdad y esta. Aparte de los números, ¿cuál es la diferencia entre ambas igualdades? Entonces, aquí, implícitamente, x debe ser 1. Ahora, la pregunta siguiente. ¿Es correcto asumir que ambas igualdades me representan lo mismo? Es más, ya hasta aquí tendríamos una tercera igualdad. ¿Todas representan lo mismo? ¿Una igualdad siempre me representa lo mismo? Depende del contexto. ¿Por qué? Esto es una comparación. Lo que estoy haciendo es comparando si 1 es igual a 1. Esta es una ecuación. Estoy buscando un valor
que me devuelva que x menos 1 sea igual a 0. Y la de acá es una asignación. En la asignación, lo que estoy haciendo es a x ya le estoy dando un valor específico para que me pueda satisfacer la ecuación. Entonces vean que aquí, dependiendo del contexto, cada una de estas igualdades me representa cosas diferentes. Una comparación, una ecuación, una asignación. Ahora, tengo otra igualdad. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Tengo ahí una igualdad. ¿Y eso cómo se llama? Una identidad. Entonces, dense cuenta que tengo diferentes tipos de igualdades. Tengo identidades. Se llama identidad porque independientemente del valor que tenga x, siempre se cumple. Las identidades siempre se cumplen independientemente de los valores incógnita que estén involucrados. Tengo una comparación de igualdad para saber cuándo un número es igual a otro. Tengo una ecuación para el cual las incógnitas solamente pueden tomar ciertos valores para satisfacer esa igualdad. Y tengo la asignación cuando a una incógnita ya le estoy dando un valor específico. Entonces, dense cuenta que tengo 4 tipos completamente diferentes de igualdades. Es el mismo símbolo, pero lo utilizo de diferentes formas de acuerdo al contexto. Bueno, en general, pues las asignaciones y las comparaciones las hacemos constantemente. El martes pasado comenzamos a ver este tipo de igualdades, que sería el de identidades, y ahora nos toca conocer lo que serían las ecuaciones trigonométricas con una variable, nada más con una variable, y de diferente grado, ya sea de primero o de segundo. Entonces, aquí quiero establecerles que las igualdades que vamos a plantear al ser ecuaciones forzosamente me tienen que devolver valores específicos de x, primero. Segundo, puedo restringir el intervalo en el cual yo quiero que la ecuación tenga solución. Por ejemplo, yo puedo decir, pues tengo una ecuación trigonométrica tal. Quiero obtener la solución en tal intervalo de ángulos, que solamente me dé la solución desde 0 hasta 90 grados. Entonces tenemos que ajustarnos a ese intervalo para saber si la ecuación tiene o no tiene solución, ¿sí? A ver, vamos a comenzar con la primera ecuación. Comenzamos con una ecuación simple. Esta es la primera ecuación, es una ecuación sencilla. Aquí no voy a restringir como tal los valores que pueda tomar x, solamente la solución que nos dé, esa es la que vamos a tomar, sin restricciones. A ver, les pregunto, ¿qué pueden hacer para manejar esta ecuación? Aquí les recuerdo, como la variable se encuentra como argumento de la razón trigonométrica, no podemos simplificarlo de manera usual, tenemos que aplicar algún proceso de identidades o de reducciones con identidades para que podamos encontrar el valor de la variable. Entonces aquí no es de que pues lo paso del otro lado, lo reduzco y me queda que el seno de x es igual a 0. No, aquí no funciona de esa forma. Entonces lo expreso con su identidad trigonométrica. El seno de 2x es igual al seno de x por coseno de x. Entonces, esa identidad que la conocimos la sesión anterior, pues la voy a sustituir acá y me va a quedar 2 veces seno de x por coseno de x tiene que ser igual al seno de x. A ver, aquí, ¿qué pueden hacer ahora?
Dividir todo entre seno, ¿no? Bueno, aquí tenemos un pequeño problema. ¿Existe algún valor de x para que el seno me devuelva un valor determinado? ¿E igual a 0? ¿Qué sucede si x es 0? Se cumpliría, pero desde el punto de vista de la división, ¿qué pasa si divido entre seno de 0? Tengo una división entre 0. Entonces, aquí la sugerencia es, aunque puedan simplificar a ambos lados, una variable no lo hagan, porque pueden estar implícitamente realizando una división entre 0. Entonces, la recomendación es la siguiente. Pasen todo de un lado para que les quede 2 seno de x por coseno de x menos seno de x, y esto es igual a 0. Entonces, el seno de x que tengo del lado derecho lo pasé restando del lado izquierdo. Voy a simplificar, a factorizar. Puedo factorizar el seno de x, que multiplica a 2 coseno de x menos 1. Y esto es igual a 0. Bien, dense cuenta que en este momento tengo un producto de dos números. Ahí lo tengo. El seno de x por 2 coseno de x menos 1 es igual a 0. Entonces, un número sería este y el otro número sería este. Si yo tengo el producto de dos números igualados a 0, ¿eso qué quiere decir? Que uno de los dos vale 0. Entonces tengo el caso de que seno de x es igual a 0, o bien 2 coseno de x menos 1 es igual a 0. Entonces, dense cuenta que con estas dos voy a tener dos soluciones. Si yo hubiese simplificado ambos lados de la igualdad, hubiese dicho, pues seno se simplifica con seno, hubiese obtenido esta solución, pero no hubiésemos obtenido esta. Vamos a resolver. A ver, si aplico seno a la menos 1 de este lado, me quedaría que x es igual a el ángulo cuyo seno es 0. ¿Qué valor les da de x? 0. Pero hay otro. 180 grados. Entonces, en este caso x tiene dos valores. 0 grados y 180 grados. Bien. Ahora, aplico lo mismo para el coseno. Entonces voy a despejar la x que está como argumento de coseno. Me quedaría 2 coseno de x es igual a 1. Divido entre 2 y me quedaría coseno de x es igual a 1/2. Entonces, en este caso aplico x igual a coseno a la menos 1. El ángulo cuyo coseno es 1/2. ¿Cuánto me devolvería entonces el ángulo cuyo coseno es 1/2? X es igual a 60 grados, pero no es el único. Son 60 y 300 grados. Bien, pues listo. Ya tenemos entonces
lo que sería la solución de esta ecuación. Dense cuenta que para esta ecuación nos dieron cuatro valores completamente diferentes, ¿sí?